Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Solórzano y hoy les vengo a hablar un poco sobre el conflicto de la isla Anla entre Suecia y Finlandia en 1921. Como parte introductoria, aquí la Liga de Naciones se involucró en una disputa entre Finlandia y Suecia en 1921 sobre quién controlaba la isla Anla. Aquellas que están situadas entre Finlandia y Suecia en el mar Báltico. Bueno, el conflicto de las islas Anla en 1921, en el que no lograban ponerse de acuerdo sobre a quién le pertenecía, si a Suecia o Finlandia, fue un caso de mediación internacional exitoso a cargo de la Liga de Naciones. El origen del conflicto fue por la soberanía de la isla Anla. Estas islas históricamente forman parte del Gran Ducado de Finlandia bajo el Imperio Ruso y pasaron a formar parte del recién independizado Finlandia en 1917. Sin embargo, pues la gran mayoría de sus habitantes eran de habla sueca y deseaban unirse a Suecia. La causa principal de este conflicto, de la controversia, fue el derecho de autodeterminación de los isleños frente al principio de integridad territorial de Finlandia. Tardes, profesor. Mi nombre es María Gabriela Marín Cisneros y pues yo le voy a hablar acerca de un poco del proceso de mediación y la solución de este conflicto de la isla Aland. El conflicto de la isla Aland fue uno de los primeros abordados por la Liga de las Naciones. Esta liga fue creada en 1920 con el propósito pues, de evitar guerra a futuro. Entre Suecia y Finlandia estaban en disputa por el control de esta isla. El proceso de mediación que se llevó a cabo fue que ambos países pidieron ayuda a la Liga de las Naciones, que investigó el caso y resolvió que la isla seguirían siendo parte de Finlandia. Sin embargo, como condición, se prohibió establecer bases militares o personal armado en ellas. El equilibrio de esta solución fue que la Liga de las Naciones logró una solución equilibrada, tanto para Finlandia como para Suecia. Aunque Finlandia mantuvo su soberanía, se garantizó a los habitantes de la isla una autonomía cultural y política significativa. Así se respetó su identidad, su cultura, sin poner en riesgo la unidad del país. En la solución adoptiva y su justificación tenemos que la solución fue que la Liga de las Naciones no otorgó a los isleños la autodeterminación que ellos tanto pedían para llegar a unirse a Suecia, pero les concedió una autonomía cultural y política muy significativa. En lo que la equidad del acuerdo tenemos que se llegó a satisfacer las aspiraciones de los pobladores sin llegar a socavar la soberanía finlandesa. Y como resultado general tenemos que la decisión de la Sociedad de Naciones fue otorgar las islas a Finlandia, pero con un estatus de autonomía y sin fuerzas armadas. El acuerdo fue respetado por todas las partes y ha mantenido la paz entre Suecia y Finlandia. La resolución pacífica de este conflicto tuvo un impacto positivo entre las relaciones de ambos países, pues consolidó la posición de la Liga de las Naciones como un organismo efectivo para darle resolución a los conflictos. Y también el acuerdo de 1921 sentó un precedente muy importante en las relaciones internacionales, pues demostró que tanto la diplomacia como la conciliación son herramientas muy importantes para darle la resolución a un conflicto. También estableció un modelo de autonomía, pues el estatus de la isla Aland se han convertido en un paradigma de protección de minorías en contextos territoriales complejos. Y por último, fortaleció a la Liga, ya que la mediación del conflicto fue una de las primeras grandes victorias de para darle legitimidad y credibilidad. El conflicto de la isla Åland es un ejemplo de cómo una disputa territorial puede ser resuelta de manera pacífica a través de la mediación. La intervención de la Liga de las Naciones Unidas demostró ser crucial para encontrar una solución diplomática y sostenible, evitando una escala en un conflicto armado entre Suecia y Finlandia. En la actualidad, el caso de la isla Åland sigue
siendo referente para los estudios en lo que es el área de la resolución de conflictos. Demuestra que la resolución creativa y el respeto por los principios de la justicia pueden llevar a una paz duradera, incluso en una situación más compleja. Bueno, algunas preguntas a responder la identificación del conflicto. Bueno, como se mencionaba anteriormente, el conflicto se originó por la soberanía de la isla Anla. Estas islas pues históricamente pertenecían al Gran Ducado de Finlandia bajo el Imperio Ruso y pues pasaron a formar parte de la recién independizada Finlandia, que eso fue en 1917. Sin embargo, pues la gran mayoría de sus habitantes tenían el habla sueca, tenían sus costumbres igual sueca, entonces por eso ellos deseaban unirse a Suecia. Pero pues Finlandia pues quería defender su territorio y que las islas le pertenecían a ellos. El contexto histórico-político. Bueno, el conflicto surgió tras la desintegración del Imperio Ruso, donde Finlandia fue declarado independiente pues en 1917, y los habitantes de Anla, con una fuerte identidad cultural de Suecia, pues solicitaron la anexión a Suecia. Esto generó pues una tensión diplomática entre Suecia y Finlandia, pues ya que Suecia apoyaba a los isleños a la autodeterminación, mientras que Finlandia pues insistió en que las islas eran pues parte legítima de su territorio. Entonces eso fue más lo que causó el conflicto entre estos dos países. La pregunta número 3, de los actores involucrados en la conciliación, tenemos como principal organismo mediador a la Liga de las Naciones. Pero los principales actores en sí es Suecia, que defendía la autodeterminación de los habitantes de las islas para que se unieran a su territorio, y también Finlandia, que defendía su soberanía sobre las islas como parte de su territorio independiente, y la Liga de las Naciones, que fungió como un tercero neutral, estableciendo un comité de investigación y proponiendo una solución. Número 4. Etapas del proceso. La Liga de las Naciones llegó a establecer un proceso de mediación en 1921. La primera etapa es la investigación, en la cual se formó un comité de 3 miembros que fueron a visitar el lugar y para así poder recopilar información sobre la situación. La segunda etapa es la negociación, en la que el comité se reunió con los representantes de Suecia y Finlandia para lograr escuchar sus argumentos. Y la tercera es la propuesta de acuerdo, que está basado en la investigación y en las negociaciones. El comité llegó a formular una propuesta de resolución, la cual llegó a ser aceptada. Como respuesta a la pregunta 4, es que la Liga de las Naciones dictaminó que la soberanía de la isla Åland permanecerá en Finlandia, de manera que el acuerdo fuera equitativo para ambas partes. A Finlandia se le reconocerá su integridad territorial y por otro lado a los habitantes de Åland se les reconocerá una gran autonomía, garantizando su cultura seca y su lengua. Las islas fueron desmilitarizadas, lo que elimina una gran preocupación estratégica para Suecia y el resto de la potencia del Báltico. El acuerdo fue respetado por todas las partes y ha mantenido la paz entre Suecia y Finlandia. La resolución pacífica del conflicto tuvo un impacto posterior positivo en las relaciones entre ambos países y consolidó la posición de la Liga de las Naciones como un organismo efectivo para la resolución de conflictos. Como análisis crítico del grupo, pues tenemos que la conciliación en este caso tuvo una gran ventaja de evitar el posible conflicto y lograr una solución que protegió los intereses de las dos naciones, no solo eso, sino también de los locales, de la población. Sin embargo, una limitación podía ser que el acuerdo no concedió a los isleños la plena autodeterminación
para unirse a Suecia, que ese era su deseo claramente. Ellos ya habían expresado